Latina, buenos días los que estáis, buenas tardes los que estáis en Europa, un saludo enorme y como siempre estar otra vez en este Living Lab de la red Incasi, ¿de acuerdo? Saludo efusivos a todas las personas que están presencialmente en la Universidad de Barcelona. Saludos efusivos también a todas las personas que nos siguen a distancia. Me consta que hay muchos colegas de la red Incasi. También me parece que también está Sandra, una de las coordinadoras del proyecto. Por tanto, un saludo enorme. Yo me encuentro en este momento en distancia también en Sao Paulo, ¿de acuerdo? Y por tanto, estos últimos días con Patricia nos hemos comunicado online. Bueno, hoy se trata de pues la presentación o la charla o el diálogo con Patricia Sorribas. Patricia es nuestra responsable, nuestra coordinadora por lo que respecta a la Universidad de Córdoba. Patricia es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en psicología, magíster en sociología y diplomatura en ética climática para la gestión local y el desarrollo. Además es candidata a doctora en ciencias políticas, que desconocía esto, Patricia, por tu parte, ¿de acuerdo? Además hemos tenido la suerte de contar con la estancia durante un mes de Patricia en la Universidad de Barcelona. Patricia ha recibido becas, yo creo que ha recibido becas de muchas instituciones, de la red de universidades, de la Fundación Carolina, de la ECIT, etcétera, y es uno de los elementos clave en este Incasi 2 por lo que respecta a los participantes y a los colegas de América Latina. Además, yo creo que Patricia tiene un perfil que es muy interesante para los que somos un poco más académicos y científicos, ya que realmente es de aquellas personas que ha combinado su expertise también con los stakeholders que llaman, ¿no? Y por tanto con esas labores de asesoramiento técnico y de transferencia con financiamiento, desde el Banco de Desarrollo de América Latina, desde la Unión Europea, Europaid, ministerios, etcétera. Por tanto, me permitirá Patricia que no haga todo el desarrollo de todas sus actividades de transferencia que ha tenido, pero sí que ha sido un elemento clave en toda su trayectoria y que le ha supuesto pues, una expertise muy elevante. Además, coordina en la Universidad Nacional de Córdoba, coordina el grupo de democracia local de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba desde 2007 y también ya ha formado parte de la Red Incasi desde el 2016, desde el primer proyecto de Incasi, donde Patricia siempre ha estado relacionada e investigando. Y por mi parte, nada más, esa pequeña presentación de Patricia. Por los últimos días no hemos podido coincidir porque iniciaba yo mi estancia en Sao Paulo, pero para la Universidad de Barcelona y para el Grupo Copolis pues ha sido realmente un placer enorme contar con Patricia, con todo su background, con toda su expertise y nos ha puesto muy fácil toda la coordinación. Por tanto, muchísimas gracias Patricia por estar con nosotros y yo creo que yo ya cierro mi intervención y damos paso a la intervención de Patricia. Por tanto, cuando quieras, Patricia. Bien, ahí me ayudan a pasar las filminas. Es complicado mirar para acá, mirar para allá. Voy a tratar de hacerlo bien. Bueno, y agradezco a la gente acá de la UB por este mes de estancia. El clima colaboró mucho para que yo trabaje, más que nunca. Y no me dedique a pasear mucho. Y bueno, hoy vamos a hacer esta presentación que tiene que ver con... ¿lo vuelvo a ver acá? Sí, con el curso. ¿Quieres que me ponga yo ahí? No, no. Sí. Esperen que no se mueve la filmina. Sí, pensaba que era más fácil de ver. Tenemos problemas técnicos. Claro, si no tendría que tener el... Sí, algo mano, ¿no? Sí. ¿Se mueve? Ahí está. Para abajo. Bueno. Contar muy sintéticamente algo del contexto, que sí lo habíamos hablado con Ana, de que yo hace unos años vengo como acercándome al concepto de percepción social. Hay una serie de déficits por ahí de teorización, quizás los que más vienen teorizando son los psicólogos cognitivos sociales, y venía abordando como esa cuestión desde mi línea de trabajo entre 2014 y 2024, que tenía que ver con las desigualdades participativas y las políticas asociadas a la participación ciudadana y cómo se construyen los problemas públicos. El segundo eje, de donde también lo empecé a abordar, tenía que ver con hace 8 años trabajo en metodología de investigación
y los estudiantes con los que yo trabajo tienen que desarrollar todo un proyecto de investigación durante un año, y la temática general es la violencia de género, y siempre trabajábamos con algunos grupos la cuestión de la visibilidad, la invisibilidad, la naturalización, o si es un objeto, digamos, que se percibe o no se percibe, la violencia y qué es violencia y qué no es. Y el tercer eje, digamos, por el cual también yo venía interesada en acercarme a esta línea de trabajo de las percepciones, tiene que ver con la propuesta de INCASI 2 y los Living Lab, y esta idea de tratar de acercarnos a actores que no sean de la academia, con una orientación más que nada por ahí a los decisores de políticas públicas, o por ejemplo, como yo también participo de asociaciones civiles, pensando justamente en sugerencia o algún tipo de incidencia en políticas públicas o en prácticas sociales. Y ahí también es muy interesante el concepto de percepción social, porque las desigualdades no es algo que se vean a simple vista, sino que son constructos sociales, y a veces, si no están dadas esos procesos subjetivos, pero también condicionados por contextos de construcción de ese objeto como un objeto problemático, bueno, eso puede estar mediando en que apoyemos o no apoyemos, o seamos indiferentes a propuestas, por ejemplo, de políticas públicas en relación a la pobreza o a la desigualdad. Obviamente, en el recorrido para hoy, para la aproximación que traigo, uno de los campos donde sí se trabaja mucho el tema de la percepción social, tiene que ver con los estudios de opinión pública, sobre todo con lo que se llaman esos objetos de los problemas más importantes de los países, y que suelen aparecer, digamos, en la literatura como la agenda pública, la agenda política, y que tiene correspondencia o no con los datos objetivos de cuáles son las principales problemáticas de un país, por ejemplo. Y obviamente que estos problemas públicos, para que pasen a ser tales y percibidos como tales, van a operar un montón de factores. Como ya sabemos, factores desde los más disposicionales o que tengan que ver con las condiciones sociales o la posición social, pero también factores como más inmediatos y próximos o situacionales, como los efectos de priming, que tienen que ver con nuestras dietas de consumos de información pública, por ejemplo. Entonces, es un fenómeno complejo por el cual se construye la percepción de un objeto como un problema, por ejemplo, y más aún la desigualdad como un problema importante. Dentro de los estudios de opinión pública, obviamente, quizás sea muy conocido los estudios que hay de percepción de inseguridad, ¿no? Ese es un tema, y sobre todo en Latinoamérica también es muy fuerte. Pero la percepción de la desigualdad económica, y ahí el adjetivo importa, porque vamos a ver que hay como ciertas ausencias o lagunas en el estudio de percepción de otras desigualdades. Sobre la económica también hay muchísima literatura, hay mucho por leer, es lo que estuve haciendo todo este mes más o menos, y básicamente una definición sencilla es a la percepción de cómo se distribuyen los recursos entre las personas de una sociedad. Esa sería una definición sencilla, que ya vamos a ver que tiene su complejidad de cómo se llega a construir esa percepción. Y en general la literatura la podemos clasificar, es súper abundante, pero se podría clasificar entre los que están muy preocupados por evaluar con distintos tipos de mediciones la estimación de esa distribución, por ejemplo, desigual en ingreso, porque estamos hablando de desigualdad económica, y hay mucho interés en la precisión, de qué tan precisos somos los ciudadanos de a pie, digamos, en percibir la real desigualdad que hay en nuestras sociedades. Y hay siempre un interés entre poner en correspondencia la desigualdad real, medida, digamos, por sociólogos o demógrafos, y la percepción de eso. Hay otra segunda línea que tiene más que ver con lo que se llama la perspectiva un poco más subjetiva aún, que tiene que ver con las valoraciones de distribuciones desiguales de recursos, y que obviamente hay un componente normativo, ¿no? Si percibimos como injusta una distribución, que vas a saber que tiene o no correspondencia con la distribución real, si es una desigualdad o una distribución tolerable o no tolerable, qué percepciones tendríamos de lo que es una desigualdad tolerable o una igualdad ideal. Entonces, ese componente normativo es uno de los que a mí más me interesa. Y bueno, tiene que ver también con esto de los otros estudios de las desigualdades ideales o qué tolerancias hay a las desigualdades, ¿no?
porque podemos percibir desigualdades que son injustas, que se pueden aproximar a la distribución real, pero podemos tolerarla en función de, justamente, una serie de tributos que hacen al sujeto que pueden hacer que esa tolerancia sea desigualdable. Y ahí entran en juego quizás otros problemas sociales que pueden estar siendo priorizados antes que la situación de desigualdad. Y en algunos estudios, estudios bastante recientes, 2022, 2023, que justamente hay menos desarrollo de estos estudios que se dediquen más a los aspectos bien perceptuales de la desigualdad y que sí están más desarrollados lo que ellos llaman estudios de creencias, valores o preferencias. Sobre todo ha tenido mucho desarrollo últimamente los estudios de preferencias sobre políticas redistributivas. Y porque vengo de Argentina, un tema muy relevante para este estudio tiene que ver con la tensión que está actualmente el rol del Estado y las desigualdades. Vivo en un país donde el discurso público de los principales líderes políticos ahora construyen una narrativa que pareciera que sería el mercado, y no el Estado, sino las políticas, los que tendrían en sus manos la posibilidad de hacer una sociedad un poco más justa, ¿no? Entonces, me parece que estamos en algunos países en un momento crucial para retomar este objeto. Bueno, no voy a abundar mucho en esto, pero justamente para más o menos que se queden con una idea de la complejidad del constructo que hay detrás de percepción social de una desigualdad de tipo económica, estoy tomando el modelo propuesto por Phillips y otros, un texto del 2020, muy interesante, y donde básicamente tratan de desarrollar la tesis de que la desigualdad obviamente es un proceso muy complejo y que lo primero que tenemos que ver es cómo esa percepción de qué tan desigual puede ser la sociedad en la que vivo, lo primero tengo que tener acceso a determinadas señales de desigualdad sobre el mundo en el que vivo, prestar atención a esas señales. Ese prestar atención no es algo tan sencillo y mucho de ese proceso es inconsciente o implícito. Y por último, después de todo ese proceso, construimos una representación de esa desigualdad y que ahí también hay determinados procesos que son complejos y que a veces no son capturados por las medidas que se suelen usar en algunos estudios. Solamente acá digo una cuestión no menor que en relación a las señales, obviamente que estos autores van a decir que tenemos un entorno físico que percibamos o no desigualdad, por ejemplo, va a tener que ver con qué tanto habitamos territorios de distintas configuraciones sociales, o si vivimos en un entorno totalmente socio-segregado, no va a haber variación en esa información del entorno físico. Ese entorno físico va a estar habitado por un entorno social que puede ser homogéneo o heterogéneo, diverso, entonces también eso puede incidir. Y lo más importante para muchos hoy, que tiene que ver con el entorno informativo. Y ese entorno informativo, vamos a ver que en la literatura hay la literatura optimista, que dice que, bueno, justamente el entorno informativo, sí, por ejemplo, los cientistas sociales de INCASI proveen constantemente de información sobre las desigualdades, sobre qué causa esa desigualdad, sobre qué se puede hacer esa desigualdad, si fuera tomada por los actores periodísticos, por ejemplo, podría pasar que las percepciones se ajusten bastante más a esa realidad y proceso mediante poder generar disposiciones más a favor de determinadas políticas. Pero también pasa con los medios, con este entorno de información, que ahí se pueden difundir y retroalimentar e intensificar los sesgos. Entonces, en realidad, ahí contribuirían a tener justamente una percepción bastante distinta de las desigualdades y si se pueden acercar o no a las desigualdades medidas de manera realista. Paso a la siguiente para avanzar. Bueno, y detrás de este, si uno tiene en cuenta este proceso, lo que va a decir que es esperable que las mediciones que diseñemos tengan serios problemas para poder captar el proceso de percepción de manera correcta. Y sobre todo si uno está pensando en estudios de recolección de datos que por ahí quieren comparar países, tenemos más dificultades en el proceso de operacionalización. Entonces hay muchos resultados contradictorios
por suerte hay grandes textos ahora que han hecho revisiones sistemáticas y es notable la disparidad de resultados, por ejemplo, en la comparación típica de desigualdades percibidas con la distribución real u objetiva de los países, que eso es una línea, entonces. Y básicamente la apuesta fuerte tiene que ver con nuestros modos de medir este constructo, que son los que estarían trayendo ese ruido y que pueden hacer que a diferentes medidas encontremos diferentes relaciones o no relaciones entre las variables. Y obviamente que una cuestión no menor, que por ahí resaltan algunos autores, justamente tiene que ver con que hay demasiado énfasis en el ajuste de qué tan precisas son nuestras percepciones sobre la desigualdad y que lo que más importaría, sobre todo pensando en las consecuencias conductuales o de apoyo al Estado, por ejemplo, interesaría más ver justamente si las personas la pueden construir a esa distribución, sea cual fuera, como problemática, ¿no? Como un problema. Y hablan más bien ellos de procesos de meta-percepción y no tanto de percepción en el sentido de estimación o conocimiento exacto de las cifras y las distribuciones. Siguiente. Bien. En función de lo que dice la literatura y que encuentra muchísimo ruido en la parte metodológica y que es algo que también tiene que ver con mi trabajo más docente, entendí que esta sugerencia de que hay que tomar medidas adicionales y a veces comparar en un mismo estudio, tratar de tener más de una medida de lo que se construye como percepciones de desigualdades, en este caso, insisto, desigualdades económicas. Porque vamos a ver que Latinobarómetro, que es la fuente que yo tomo en la ronda de 2018, 2020, 2023, justamente en el 2020 aborda una serie de desigualdades distintas a la económica, que todavía no he procesado, pero por eso estoy diciendo que esto lo que estoy presentando hoy como un primer ejercicio de tratar de dar cuenta, bueno, cómo funcionarían los datos, usamos medidas adicionales y no nos basamos solo en el indicador clásico del estudio de opinión, que tiene que ver con una escala Likert sobre percepción de cuán injusta es la distribución del ingreso en la sociedad, que es el indicador por autonomía que se estudia para hacer modelos predictivos, digamos, de comportamiento. Entonces, bueno, es, como les decía, un primer ejercicio. Se trata, por un lado, de trabajar otra pregunta que hacen el Latinobarómetro, que es la inicial, que tiene que ver con la pregunta por cuál es el problema más importante del país. Y ahí tenemos que alguna parte de la ciudadanía, un porcentaje muy bajo, pero por lo menos hay una parte de la ciudadanía que para ellos el principal problema de su país es la distribución del ingreso, o sea, que es una mala distribución del ingreso o la injusticia social. Entonces, esa es una respuesta espontánea y es la primera que da la persona en la situación de encuesta. Entonces, a mí me interesa ahí, digamos, yo asumo una serie de supuestos sobre esa respuesta que realmente podría estar indicando un mayor proceso de metapercepción y que estaría bueno empezar a trabajar esa respuesta junto con la otra que es la clásica en el estudio Likert. Después hago una primera exploración también de la consistencia entre respuestas a distintos ítems que podrían medir de distintas formas las desigualdades económicas. Y hago también una exploración inicial de cómo se relacionan nuevas variables que yo propongo construir con las clásicas predictores y también con lo que se suele estudiar, que es distintas variables que hacen el vínculo con la democracia, que pueden estar afectadas o no por las percepciones de la desigualdad económica que tengamos. Aclaro que los primeros datos todos van a tener que ver a nivel regional y que después agrego algunos por países, pero que mi interés acá es más metodológico, o sea, no estoy tratando de ver diferencias entre países por ahora, sino que estoy en la parte previa de tratar de afinar las herramientas metodológicas para después poder irme al estudio más comparativo. Vamos bien de tiempo. Bueno, primer dato, obviamente lo que está en rojo al inicio tiene que ver con el porcentaje que tiene la respuesta espontánea de que es el principal problema. Es bajísimo, ¿no? Los principales problemas
son otros a nivel regional. La delincuencia, la seguridad en 2018 y la economía, problemas económicos y financieros en 2020 y se mantiene en 2023. ¿Estamos? Siempre tenía un puesto bastante lejano, o sea, 13º, 11º y 12º en el listado de problemas principales de los países. Eso a nivel regional. Pero después vemos que algunos países se comportan un poco distinto, que cuando le preguntamos y nos responden espontáneamente que la mala distribución del ingreso es el principal problema del país, vemos que del 100% de las personas a nivel regional que responde eso, el 50% se agrupa en 3 países, en cada una de las rondas. Tenemos Paraguay, Chile y Colombia para 2018, Chile, Ecuador y Brasil, Chile, Argentina y Brasil en 2020 y 2023. O sea, en esos 3 países encontramos más sujetos para los cuales esto sí es el principal problema del país. Obviamente resalta Chile, que ya vamos a ver después si nos permite ver más cosas del caso de Chile justamente, y por suerte yo creo que por el estudio, pero no es tan bueno, Argentina, donde también empezó el tema a estar con un poco más de presencia. Después la pregunta forzada, que responden todos, o sea, no la espontánea, sino que es una escala, y yo tengo que dar alguna respuesta, vemos que tiene otro comportamiento. Un 80% en 2020 y 78-76,7% en los años siguientes es el porcentaje de personas a nivel regional que dice que vive o percibe que la distribución es injusta o muy injusta. O sea, vemos una discrepancia bastante alta. O sea, son personas que dicen que los principales problemas son otros, pero que viven en una sociedad que les parece que es injusta. Y después, en el 2020, que yo le decía que hay un conjunto de variables incluidas justamente para mejorar la medición de la percepción de las desigualdades económicas, y algunas se repiten en 2023, otras no, aparecen otras preguntas que son las que yo digo son medidas adicionales que nos permiten ver en qué sentido, en todo caso, es el entendimiento, la interpretación de ese carácter injusto de esa distribución y de algo llamado ingresos, que vamos a ver que pareciera que en las mentes de las personas todas esas 3 componentes nos dicen o nos significan de manera distinta. Entonces, cuando se le pregunta de que hasta qué punto una justa distribución de la riqueza está garantizada en el país, tenemos 37 y 34% que dicen que para nada. Es un poco más bajo, obviamente, que la percepción de la distribución de ingresos injusta, pero acá se pregunta por la riqueza, y que no está la distribución de la riqueza, no del ingreso, entonces tenemos un porcentaje menor que los que están en rojo. Otra pregunta que puede ser para ir viendo las consistencias en la respuesta es hasta qué punto la igualdad de oportunidades, que eso ya vemos que ahí entran quizás otras concepciones de desigualdad, no necesariamente la económica. La respuesta es más baja aún, no se comporta como las anteriores. Cuando se le pregunta si el nivel de desigualdad del país es aceptable o completamente inaceptable, acá se le pregunta a la persona de un modo distinto, se le habla de la desigualdad, no se le habla de ingresos, no se le habla de distribución, no se le habla de ricos y pobres, sino que solamente de desigualdad. Entonces, justamente hay que ver qué está representándose ante esta pregunta, pero vemos que si el puntaje extremo son menos de 30% en cada una de las rondas, que dice que la desigualdad es inaceptable. Si consideramos los 3 principales puntos, o sea, de lo más inaceptable hasta el punto 3, en la escala de 10 puntos, estamos en 41%, pero igual seguimos un poco bastante más bajo que la pregunta por la distribución justa o no del ingreso. Ay, toqué algo. Y después, si una de las peores expresiones de la desigualdad en el país es la de ingresos, volvemos a tener 19,8, desaparece esa pregunta después, pero cuando se le pregunta si una de las peores expresiones de la desigualdad, o sea, es más compleja esta pregunta a lo que se le está haciendo, se acerca un poco el porcentaje a la que vemos acá sobre que no está garantizada una justa distribución de la riqueza. Si en mi país
donde más se expresa la desigualdad, entiendo yo que es entre ricos y pobres, es un 35% y se asemeja a la respuesta que dan en la anterior pregunta. Eso todo a nivel regional. Y acá, rápidamente para no demorarme tanto, es tomando de referencia solo las personas para las cuales la injusta distribución del ingreso es un problema, ¿no? Es el principal problema del país, vemos el porcentaje por columna, cómo se distribuye en países. Y ahí vemos que justamente en el caso de Brasil, en 2 años, entre 2020 y 2023, hay un leve incremento y que este ha sido el principal problema visto por la ciudadanía de Brasil en general, y para algunos en particular fue el tema de la desigualdad. Y acá destaca el caso Chile, que yo les decía que se mantiene en todo el periodo y va en crecimiento hasta 2023. Y abajo hay en la siguiente, ahí vemos el salto también de Argentina hacia 2023 y vemos otro dato interesante que es cómo decrece del 2018 al 2023 en el caso de Paraguay, siendo que siempre el problema principal de toda la sociedad fue la desocupación en el caso de Paraguay. Pero hay un decrecimiento abrupto entre representarse que la desigualdad o la injusta distribución del ingreso es el principal problema. Bien, sigamos abajo. Y acá está la respuesta forzada, no la espontánea. O sea, un análisis desagregado por países y vemos, obviamente, que es muy distinto el comportamiento de esta variable, casi que en algunos casos llega hasta el 95% de la muestra del país nos dice que vive en una sociedad donde la distribución del ingreso es injusta o muy injusta. Entonces, la verdad que eso para poder analizarlo, para qué variabilidad tiene, que no tiene mucho sentido cuando el 95% me dice vivimos en un mundo ideal donde todo el mundo ve la percepción, la desigualdad, porque son países con desigualdad y la ven. Pero justamente esto lo que comprueba es que esta variable medida de esta manera está captando respuestas que hacen a percepciones muy distintas de lo que queremos evaluar como desigualdad económica incluso. Seguimos. Sí, seguimos, pero en algunos casos llega hasta el 95%. Y bueno, entonces, es decir, vamos viendo que si me tengo que basar solamente en ese indicador, casi que no tengo demasiado que analizar. Y entonces, en principio, este es el primer ejercicio que traigo para ir construyendo una nueva variable a partir de los datos que tengo, no tengo otros. Y entonces yo lo que hice fue, en principio, trabajar con una variable en 3 categorías, que sería no perciben injusticia en la distribución de los ingresos, percibe, pero solo en la variable y en la escala Likert, que es la que se viene usando en todos los estudios de opinión, y una tercera opción donde, además de percibir y responder que le parece que es injusta la distribución en su país, es una persona que además dice que ese es el principal problema del país, no otro. Esa injusticia es la principal y que hay que afrontar eso antes que otros problemas que también tiene el país. ¿Estamos? Y lo que traté de ver es si había un comportamiento distinto o no. Es decir, si yo tengo personas que utilizando una escala están puntuando lo mismo, ¿no? Injusto o muy injusto. Si los tomo ahí me dicen, y relaciono con otras variables, me van a dar algunos resultados. Si yo los desagrego acá y le agrego esta meta-percepción del problema, quería ver si había o no, si empezábamos a ver diferencias en las respuestas. En relación a estas variables, que son como clásicas y que se pueden trabajar, que está la autoubicación en una escala de pobreza-riqueza, donde mayor puntaje es que soy más rico, una escala de clase social subjetiva, donde mayor puntaje es que soy de clase, me autopercibo de una clase más baja. Otra variable que tiene que ver con grado de satisfacción con la vida, donde mayor puntaje es que estoy más insatisfecho, no tengo satisfacción con mi vida, y la típica escala de izquierda a derecha. El comportamiento
se encuentran diferencias y hasta ahora vienen dando como que hay diferencias entre los que responden de la misma manera en una escala y los que le agregamos que perciben además que este es el principal problema. ¿Seguimos? Lo mismo sucede con otra variable que se pueden ir chequeando con las anteriores, que si cubre satisfactoriamente las necesidades del hogar con la totalidad de los ingresos, también a mayor puntaje el que no cubre sus necesidades de ese hogar, y acá sí tenemos un dato que da distinto. Y la última, y que es una cuestión no menor, que ya voy a retomar al final, es con el nivel de estudio, que a mayor puntaje, mayor educación, y donde también aquí coincide en que pareciera que las personas con más nivel de escolaridad formal son las que puntúan alto en la escala Likert, pero además son las que dicen que el principal problema es ese en el país. ¿Seguimos? Y aquí tenemos las relaciones con variables clásicas también. Elegí algunas que tengan que ver con el vínculo que perciben también con la democracia las personas que creen estar viviendo en una sociedad injusta versus la que consideran que la sociedad en la que viven es justa, ¿no? Para la democracia está siendo un grave problema la cuestión de la desigualdad, entonces era interesante. Y acá vemos que, si bien la mayoría todavía en Latinoamérica, digamos, considera que hay grupos poderosos que están en el gobierno, pero para su propio beneficio, esa es la percepción mayoritaria, vemos que es bastante más mayoritaria en los que construyen además que esta desigualdad es el principal problema del país. Y en la siguiente, vemos con la otra variable también muy estudiada, que tiene que ver con el apoyo a la democracia. Aquí vemos algo interesante, se diferencia gobierno de sistema o régimen democrático, ¿no? Antes eran los gobernantes, la percepción mayoritaria, pero acá habría que ver las últimas rondas o cómo da ahora, pero que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sigue siendo mayoritaria, pero justamente es un poco más preferible justamente en el caso de estas personas en comparación con las otras. Y sobre todo en el comportamiento de que no le da lo mismo a estas personas vivir o no vivir en un régimen democrático. Entonces, bueno, y estamos, y 37. Bueno, esta es la parte más aburrida. Para los nerds de la metodología sí puede ser interesante, la mayoría no. Pero básicamente es aprovechar el módulo específico, que son muchas preguntas dedicadas a testear las percepciones de la desigualdad económica, insisto, más allá de que tienen algunas preguntas sobre otro tipo de desigualdades, en la ronda de 2020. Y entonces era la ocasión, justamente en esta ronda, para ver qué tan fructífero es o no tener medidas adicionales y poder construir con varias medidas una medición un poco más ajustada de la percepción de las desigualdades. Y esto sí lo interpreté como incoherencia, porque obviamente personas que respondieron que los pobres reciben menos de lo que debían recibir por su esfuerzo, y a la vez respondieron que reciben más de lo que debían recibir. Entonces, estos 229 fueron eliminados de la base de datos, porque eso sí yo lo llamo una inconsistencia o incoherencia. Todo lo demás, que viene acá, que son inconsistencias en un sentido, pero en otro no. Justamente quizás lo que nos están diciendo es que cuando estos sujetos los medimos por la escala Likert utilizada frecuentemente, cuando lo comparamos sus respuestas, que son iguales, o sea, 5 o 6 puntos nos dicen, pero cuando les preguntamos de otra manera, con otro fraseo, con otro encuadre, con opciones distintas, con artilugios distintos metodológicos, dan respuesta distinta. Pero ahí es que no necesariamente son preguntas incoherentes o inconsistentes, sino que las respuestas a esos otros ítems me están ayudando a interpretar en realidad qué entiende por injusta distribución de los ingresos en la escala que se utiliza estrictamente. Esto entonces se fueron, y después todo lo que viene con posterioridad tiene que ver con estas
llamados de atención y cómo estas preguntas adicionales me podrían estar ayudando a terminar de interpretar cómo responden en esa escala. Acá también vemos que, por ejemplo, hay 51 casos de las personas que consideran que el principal problema es la mala distribución del ingreso, pero que cuando le preguntan en la escala, ellos sienten que no viven en una sociedad donde la distribución del ingreso sea injusta, ¿no? O sea, mala distribución versus injusta. Siguiente. Bueno, y acá, para hacer rápido, vamos pasando con otra serie de opciones que tenía esta ronda en particular. Entonces, tenemos personas que perciben que los pobres reciben menos de lo que deberían recibir, pero eso no hace que sientan que la sociedad en la que viven es injusta o justa. O sea que esto no tiene que ver con esa percepción. Sigamos. Aquí lo mismo. Si está garantizada o no una justa distribución de la riqueza, y lo mismo, tenemos personas que consideran que no está para nada garantizada la distribución de esto que consideran riqueza, pero que perciben, puntúan de nuevo 1 o 2, o sea, viven en una sociedad muy justa, injusta en términos de distribución del ingreso, no de riqueza. Entonces, pueden estar interpretando de manera distinta y además, eso nada nos dice de cuánto toleran o no toleran, sino que pueden estar interpretando de manera distinta, por eso dan respuestas distintas. Y deberían poder diferenciarse en aquella escala estos sujetos y no tomarlos homogéneamente. Sigo con otro ejemplo, porque hay muchos. De los componentes más normativos de la percepción, lo mismo, cuando se le pregunta si el nivel de desigualdad es aceptable o inaceptable, encontramos nuevamente personas que consideran que, por ejemplo, es totalmente aceptable la desigualdad del país, pero consideran que viven en una sociedad que distribuye injustamente los ingresos. ¿Seguimos? Bien. Y aquí consideramos también peores expresiones de desigualdad, que era la distribución del ingreso. Esta es la más complicada también de entender, porque la pregunta alude a si la desigualdad en el ingreso, no si es justo, sino la desigualdad en el ingreso es una de las peores expresiones de la desigualdad o no, y vemos que contrasta también con la pregunta sobre cuán justa es la distribución del ingreso, y tenemos lo mismo, casos donde estarían interpretando de manera distinta lo que se entiende por una justa o injusta distribución de ese ingreso. Seguimos. Una aclaración sobre lo anterior era que en ese caso también son respuestas no forzadas, tienen un componente de espontaneidad porque la persona puede elegir, no está obligada respecto de cada una de las opciones dar una respuesta, sino que las elige. Entonces, ese ítem en particular es interesante para seguir explorando el comportamiento de las variables porque es espontáneo, no lo responden todas las personas. Bueno, y acá está la diferencia que más se acercaba, un poco se acercaba a la percepción de la escala general, que tenía que ver con la desigualdad entre ricos y pobres. Vemos que pasa exactamente lo mismo. Entonces, vamos viendo que esa escala hay que tratar de ayudarla con otros datos de otras preguntas para tener más variabilidad en la respuesta y que refleje mejor el constructo de percepción de la desigualdad económica. Seguimos. Para ir terminando, estamos bien. Aquí también construí otra variable ayudándome con las respuestas que se dieron en este conjunto de preguntas que solo aparece en 2020, o sea, la mayoría no aparece después en 2023. Y lo que hice fue, nuevamente, hacer 3 categorías donde están los que no perciben esa injusticia en la distribución, los que la perciben usando la escala genérica, y la que la perciben, pero además dan respuestas, varias respuestas consistentes, en el sentido de, consistente quiero decir que pude reconstruir un mismo sentido aparente que le están dando a la palabra justicia, a la palabra distribución, a la palabra ingreso. Es decir, las respuestas que me dan en las otras variables hace que esa respuesta sea consistente y me da un sentido de interpretación de esa percepción de injusticia.
Y básicamente el ejercicio consistió también en volver a ver si me diferenciaba o no un poco las respuestas en función de las variables clásicas. Y volvemos a encontrar que sí estaría sirviendo. Sigo. Y acá sí lo único que agregamos tiene que ver, bueno, mayor estudio volvió a dar de nuevo, o sea, el nivel mayor educativo formal, bueno, las personas perciben de una manera más consistente y dan más respuestas en un mismo sentido de interpretación cuando tienen un poco más de educación a nivel formal. Y después lo que agregué aquí, que no están disponibles en los datos del 2018, tiene que ver con una hipótesis del nivel de politización que sería necesario también para construir esta problemática como un problema político o un problema público. O sea, deberíamos ser sujetos un poco más politizados y quizás en esa con ese proceso de politización que tendría que ver con nuestro entorno físico, con nuestro entorno social y con nuestro entorno informativo, quizás ahí estaría la clave. Entonces, algunas variables hay, no son suficientes, pero bueno, algunas hay, tienen que ver con la participación política efectiva, son algunos ítems que se preguntan de acciones políticas. Ahí vemos que habría un poco más de participación justamente en estos sujetos. Involucramiento político en el sentido más, por ejemplo, de tratar de convencer a otros o de interiorizarse de política, también aparece en el mismo sentido. Y no estaría dando así la variable clásica de interés político, pero que bueno, hay muchos problemas esa medición de interés político, así que la dejo por ahí ahora. Y la escala de izquierda a derecha vuelve a dar en el mismo sentido que el anterior ejercicio que hice con la ronda 2018. Estos valores nos están indicando igual que estamos hablando de gente de centro, ¿no? Los puntos extremos los hay, pero estamos en el centro y pareciera que estas personas que perciben de manera más consistente una desigualdad o injusticia en la distribución, en el sentido de que están más perjudicados las personas pobres o las de menores ingresos, una leve tendencia más hacia a la izquierda desde las posiciones de centro. Y en relación con el vínculo con algún partido, porque yo hablo de politización, no necesariamente partidaria, y justamente vemos que acá el vínculo con el partido estaría dando una respuesta, bueno, que estaría bueno que ayuden a interpretar. Pero bueno, pareciera que quienes habría una tendencia a quienes sí se sienten cerca de algún partido político están más del lado de no percibir ningún tipo de injusticia. Sería bueno ver cuáles son los partidos políticos a los que se sienten cerca, y estamos hablando de 2020, o sea que todo varía. En Latinoamérica ahora son otros partidos, otras alianzas, es muy difícil hacer seguimiento de eso. Y aquí estamos de nuevo no con los predictores, sino con las variables que por ahí se ven afectadas por nuestros niveles de percepción de desigualdades, y tiene que ver con la disposición a marchar o a protestar por diferentes causas. Serían todas causas que diríamos progresistas, ¿no? Por ejemplo, por la igualdad de género, por el cambio climático, y aislé el ítem específico que es por una sociedad con más igualdad, y bueno, me ayuda esta reclasificación que hago yo con medidas adicionales, me ayuda a encontrar un poco más de sentido en la respuesta. Y también en esta ronda se preguntan por qué tanto apoyarían diversas políticas hacia los pobres, desde darles dinero o componentes monetarios, hasta darles vivienda, darles trabajo, educación, salud, una serie de políticas. Lo que hice es construir una variable de resumen, y también estaría indicando que hay mayor disposición a apoyar ese tipo de políticas en estas personas que responden de un modo más consistente. ¿Seguimos? Creo que ya no queda mucho más. Y volvemos a la otra variable que da en el mismo sentido, que tenía que ver si el país está gobernado, es una cuestión circunstancial, son representantes democráticos pero circunstanciales. Vuelve a dar en el mismo sentido que hay esta percepción
está ya un poco más marcada justamente en estos casos, y si no me equivoco sería la última. El apoyo a la democracia viene a confirmar también los datos del ejercicio anterior. Bueno, ¿estamos bien? Sí. Disculpen la rapidez con la que hablo, pero quería poder... Bueno, tengo una señal con todos estos datos. Todavía tengo mucho que hacer para llegar a una medida que me permite tener mayor precisión en qué estoy diciendo yo cuando analizo estos datos, que es la percepción de desigualdad económica. Entonces tengo que seguir ajustando la medición a partir de eso, recién ahí voy a testear la relación con una serie de variables que se incluyó en la ronda 2020 que tienen que ver sí, con la estimación de la distribución de los ingresos y la riqueza, y tiene que ver, son preguntas muy clásicas de cuánto se divide a la sociedad en 5 grupos, desde el más desfavorecido hasta el más favorecido, y la persona tiene que decir cuánto tiene cada uno de los recursos, ¿no? Y después tiene que decir cuánto debería tener, o sea, el componente normativo. Entonces, mi intención es terminar de ajustar la medición de la percepción para que tenga sentido esta estimación, sobre todo de cuánto debería ser. En la exploración de datos que tuve, o sea, por ejemplo, hay personas que piensan que un porcentaje muy alto está en los sectores menos favorecidos, y cuando se le pregunta por el debería, le baja muchísimo el número de lo que, o sea, considera que merecen mucho menos. O sea que, por eso digo, la injusticia en la distribución está por el lado de que se concibe que los pobres, o los trabajadores, o la tercera edad, o los pueblos originarios, que esas son las opciones, son los que tienen más de lo que deberían tener. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso es un problema. Y para ser reiterativa, entonces puede ser que los sujetos que me responden de una misma manera están queriéndome decir cosas muy distintas acerca de por dónde va la desigualdad. Entonces, el carácter ese injusto puede ser, como les decía, que los pobres están recibiendo más, y aquí es donde me pregunto, por ahí está bueno para discutir con ustedes, es si Argentina, sobre todo en mediciones futuras, con algunas otras bases de datos que pueda conseguir, sí sería un caso interesante para empezar a responder sobre todo estas percepciones de desigualdades, de injusticias, pero en el sentido de que justamente por la mediación estatal, las personas, los pobres o los más desfavorecidos, están recibiendo más de lo que merecerían recibir, ¿no? ¿Cuánto se relaciona eso con creencias sobre que el mercado es en realidad el que tiene la capacidad para generar una justa distribución? Que al menos en países como el mío eso se está instalando como sentido común, y entonces pierden sentido las preguntas por qué están dispuestos a apoyar políticas estatales para X cosas, porque en realidad el Estado está desapareciendo como el actor importante para estas cuestiones. Y sí perciben desigualdad, sí perciben injusticia, pero en un sentido distinto al que le puede dar a alguien que está pensando más en que los más vulnerables, los más desfavorecidos, las mujeres, las disidencias son las que deben ser compensadas en algún sentido. Y obviamente hay que testear más y terminar también de ajustar esa medida por el vínculo con los posicionamientos de derecha, porque tengo personas también explorando los datos que se autoperciben más de derecha, o sea, más hacia los extremos de derecha, y que también perciben distribuciones injustas en sus países, ¿no? Mi hipótesis sería tratar de ver si en casos como Argentina o algún otro país de Latinoamérica que esté pasando esto, si encuentro más esos perfiles. Y por último, creo que me interesa mucho ver justamente, y pensando de nuevo en INCASI y en nuestra idea de tratar de incidir, qué es lo que está mediando en estos sujetos, incluso que pueden sentir que viven en una sociedad injusta, pero que no necesariamente es el principal problema, ¿no? Y que entonces no hay que poner toda la energía cívica o social ahí. Entonces, en el paso de esa percepción de que sí hay injusticia a construirla como principal problema, y a tener asociado a eso disposiciones hacia afrontar ese problema, es lo que me sigo preguntando cuáles son las variables que me están explicando ese paso en el sujeto. Quizás
Me parece que el análisis más específico de Chile y con datos externos a las bases de datos sea el caso más interesante por el proceso de politización que tuvo antes de 2018, pero que en el ronda se puede ver con su crecimiento de más parte de la ciudadanía empieza a pensar en estos términos el problema del país y fueron los que llevaron a cabo después la demanda colectiva de un cambio a nivel de la Constitución. Y también me pregunto, ahí justamente en ese paso hacia la Constitución como una meta percepción, el rol de la educación, ¿no? En tanto por variable que uno ya pueda medir, pero también por el rol que tenemos nosotros en tanto docentes, qué podríamos hacer para que en algunos casos que ya haya ciertas disposiciones se pase a un plano mayor como construcción de un problema político o como el principal problema del país con un nivel de abstracción menor al que pueden estar relacionados otros problemas que también se perciben. Hasta ahí. ¿Estamos en hora? Estamos en hora.